Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 19. Política de mestizos. El día siguiente fue bastante similar al primero. La mayoría de las asignaturas eran las mismas, salvo herbología, que sustituía a encantamientos y que los Slytherin compartían con Ravenclaw. Black se defendía bien en herbología, según sus propios estándares. Probablemente era la asignatura en la que él y Greengrass tenían la mayor diferencia de habilidad, pero podía vivir con ello. El resto de las clases transcurrieron sin problemas. Black estaba preparado para transformaciones, pues había estudiado la lección, y pudo responder a muchas de las preguntas de McGonagall. Aunque Snape lo ignoró casi por completo durante toda la clase de pociones, Black pudo seguir la lección sin dificultad, ya que había leído el material con antelación. Incluso se había preparado para historia de la magia, para la cual creía merecer una siesta, y despertó sin que Zabini le lanzara un hechizo mientras dormía. En defensa contra las artes oscuras, sin embargo, la lección fue muy similar a la anterior. Cada vez que Quirrell intentaba hablar con Black, el miedo del profesor parecía crecer exponencialmente, hasta que se quedaba sin palabras, incluso aunque Black no le hubiera hecho nada. ¿Qué le pasa a Quirrell? ¿Es por su pureza de sangre? Tiene que ser eso, ¿no? Soy el único nacido de muggles en esta clase. ¿Pero por qué demonios dejarían que un purista de la sangre diera clase aquí? Seguro que no es eso, para intentar averiguar cuál era exactamente el propósito de Quirrell, o al menos para intentar obtener alguna pista, Black se quedó al final de la clase. Disculpe la molestia, profesor, solo tenía curiosidad. De nuevo, el rostro de Quirrell se contrajo en la misma expresión, pero esta vez era diferente. Quizá fuera el silencio del aula vacía, o quizá el tinnitus de Black, pero juraría que oía algo. Susurros. Black miró a su alrededor rápidamente. No había nadie más. Pero Quirrell apenas movía la boca, desde luego no lo suficiente para articular palabra. ¿Quién habla? Los esfuerzos del chico por escuchar los susurros, sin embargo, fueron inútiles. Eran demasiado bajos, casi siseos, y no podía distinguir ninguna palabra. Antes de que pudiera investigar más a fondo, Quirrell se disculpó rápidamente y se excusó. Lo siento, Renshaw, tengo otra clase a la que de verdad tengo que ir, dijo el profesor, que se movió más rápido de lo que Black jamás lo había visto moverse, y salió de la habitación antes de que Black pudiera responder. Pero, ¿esta es tu única aula? ¿Qué demonios? ¿Me estoy volviendo loco? Aquella tarde, Black jadeaba y resoplaba. Bien, señor Renshaw. Mejor que ayer. Siga practicando. Una vez que domine bien el contenido de segundo año, le enseñaré el hechizo Stupefy de ayer y luego consolidaremos el contenido de tercer año. Black sonrió radiante. Gracias, profesor. ¿A qué año vamos? Esa es una excelente pregunta, señor Renshaw. La verdad es que aún no me he decidido. No me importa a dónde lleguemos, profesor, pero hagamos lo que hagamos, ¿podría enseñarme magia sin varita y sin palabras? Dijo Black rápidamente, notando que él mismo había interrumpido al profesor. Por suerte, ella solo sonrió. Típico Slytherin ambicioso, ¿verdad? Ya veremos, señor Renshaw. Dudo que pueda hacer nada este año, y quizá ni siquiera el que viene. Recuerde que aún no ha alcanzado la madurez física ni mágica. Pero tal vez pueda enseñarle algo de teoría si repasamos todo lo demás. Gracias, profesora. Dijo Black con una sonrisa cada vez más amplia y sincera. Por enésima vez, agradeció que McGonagall fuera quien contactara a su madre y le diera clase. No tengo que fingir una sonrisa para ella. Además, seguro que lo notaría. Mientras recogía sus cosas, Black decidió hacer su pregunta, pero la disimuló tras una conversación normal. ¿Profesor? ¿Sí? Me preguntaba, en Slytherin hay muchas familias de las Sagradas 28, ¿verdad? Y les importa mucho la pureza de sangre, ¿no? McGonagall se puso ligeramente rígida. Sí, así es. Y por eso probablemente muchos de ellos me odian, ¿verdad? Bueno, yo no lo haría, está bien, profesora. Pero si odian tanto a los nacidos de muggles, y no hay tantos, ¿acaso eso no significa, acaso eso no significa que terminan casándose entre ellos? Dijo con cinismo, provocando que apareciera una leve sonrisa en el rostro de McGonagall. Así es, señor Renshaw, pero no todos son así, y debe saber que a muchos de los Sagrados 28 no les importa el estatus de sangre. Por ejemplo, el señor Longbottom y su familia.
Esas personas benditas lucharon junto a nosotros en la última guerra, respondió la profesora, intentando ser lo más positiva posible. Pero para responder a tu pregunta, sinceramente, sí, algunos sí. Al ver la expresión de disgusto en el rostro de Blake, continuó rápidamente. Pero la mayoría no. Por ejemplo, los Malfoy. La expresión de Blake se tornó aún más de disgusto. Sin duda son producto de la endogamia, ¿no? Señor Renshaw. Reprendió la profesora, intentando disimular su sonrisa. 5 puntos menos para Slytherin. Por favor, no use ese lenguaje tan soez. Y no, los Malfoy no lo hacen. Si bien intentan casarse con sangre pura, no siempre lo consiguen, precisamente para evitar la endogamia. Blake frunció el ceño. ¿Pero eso significa, así que se casan con mestizos? Correcto. Pero eso no tiene sentido. Soy perfectamente consciente de ello, señor Renshaw, respondió el profesor con sequedad. No, profesor, quiero decir, bueno, yo creía que las familias de sangre pura también discriminaban a los mestizos, ¿no? McGonagall pareció pensativa por un segundo. Bueno, sí y no. Por un lado, sin duda creen que son mejores que los mestizos, pero al mismo tiempo, tampoco suelen discriminarlos abiertamente. De hecho, si un mestizo también tiene prejuicios contra los nacidos de mugles, normalmente es bien recibido por los sangre pura. Blake la miró, intentando asimilarlo. Entonces, ¿por qué Zabini, que solo quiere tomar el camino fácil en Hogwarts, no dice simplemente que le importa el estatus de sangre para integrarse con Malfoy y su grupo? Parece usted confundido, señor Renshaw. ¿Ocurre algo? No, profesor, es solo que, bueno, en ese caso, ¿acaso muchos mestizos no se volverían intolerantes para encajar con ellos? Las fosas nasales de McGonagall se dilataron. Claro, señor Renshaw. Si son unos cobardes que discriminan y dañan a otros solo para obtener la aprobación de los demás. Pero eso es precisamente lo que Zabini dijo que haría, y no es precisamente un héroe silencioso, tiene sentido, gracias, profesor. McGonagall vio salir al chico de su despacho y volvió a sentarse en su silla. Es un niño talentoso e inteligente. Astuto también, pero no demasiado, al parecer. Parece que la mayoría de sus cualidades de Slytherin provienen de esa ambición. Menos mal que lo crió una madre maravillosa. No quisiera verlo caer en algo oscuro por culpa de esa ambición. Sin embargo, para desgracia de la profesora McGonagall, sus deseos para el niño no se cumplirían. Después de todo, el destino tenía otros planes para Blake Renshaw. Capítulo 20. Movimientos de dinero. ¿Qué oculta? Blake estaba molesto. Habían pasado 2 semanas y aún no lo sabía. Era comprensible que Zabini ocultara algo, sí, pero ¿cómo era posible que no se hubiera enterado ya? ¿Acaso era posible averiguarlo? ¿Era un tema muy exclusivo, reservado solo para los sangre pura? ¿Significaba eso que ni siquiera podía preguntarle a nadie? Slytherin y Gryffindor estaban de pie frente al castillo, con sus escobas en mano, mientras Madame Oz les hablaba, pero Blake solo escuchaba a medias. La curiosidad del chico, sobre todo por alguien con quien compartía habitación, lo consumía, pero no lograba comprender por qué Zabini, en particular, sería el blanco de ataques por ser mestizo. Formen parejas. Hablando del rey de Roma. A lo largo de la lección, Blake aprendió rápidamente que volaba en escoba con un nivel intermedio entre decente y bueno, pero Zabini era mejor. De hecho, la mayoría de los Slytherin eran mejores, salvo Crabbe y Goyle. Incluso Malfoy era mejor, lo que enfureció enormemente a Blake, y el nacido de Mugles juró mejorar su vuelo solo por esa razón. Lo más sorprendente, sin embargo, fue Harry. Durante una de las payasadas de Malfoy, el niño que vivió, harto de la situación, decidió perseguir al rubio, y para alguien que, al igual que Blake, no tenía ninguna experiencia previa en la escoba, lo hizo de maravilla. Era como si hubiera volado toda su vida. Blake recordó la explicación de Zabini sobre el Quidditch justo antes de esta lección de vuelo. Harry probablemente sería un buen jugador de Quidditch, ¿no? Eso es quedarse corto, respondió Zabini secamente, observándolo volar. Tras la clase, en la que Harry, de alguna manera, atrapó la pertenencia de Longbottom en pleno vuelo con su escoba, llegó la hora del almuerzo y Blake tomó su decisión. Ahora mismo, no es tan importante averiguar qué oculta Zabini. Es obvio que a Malfoy y a los demás supremacistas de sangre no les cae bien, y con eso me basta por ahora. De todas formas, tengo 6 años más para descubrirlo. Dicho esto, no me importaría averiguarlo, así que si se presenta la oportunidad, la aprovecharé. El resto de la semana transcurrió relativamente rápido y sin mayores sobresaltos.
Por supuesto, Malfoy siguió hablando mal de él a sus espaldas, para gran diversión de Blake. No le preocupaba. Al fin y al cabo, media escuela, probablemente más, para ser sinceros, lo había visto derrotar fácilmente a Malfoy y sus secuaces en una pelea de 3 contra 1, así que su credibilidad se había desplomado considerablemente. En clase, Blake mejoraba semana tras semana, asegurándose de estar al día con las tareas e incluso superarlas, tal como le había prometido a su madre, quien ya le había enviado 3 cartas el domingo, para gran diversión de Tracey. Sin embargo, el chico mentiría si dijera que no lo agradecía, y respondía siempre, sobre todo cuando Connor también escribía. Carol se alegró especialmente al saber que Blake ya había encontrado un grupo de amigos con los que solía pasar el rato. ¿Ves? Te dije que harías amigos. Blake no estaba seguro de si eran sus amigos todavía, pero el entusiasmo de su madre era contagioso, y le exigía detalles de todos con quienes había hablado. Hablando de la gente con la que había hablado, el extraño comportamiento de Quirrell hacia Blake seguía desconcertando enormemente al chico de Slytherin. ¿A quién puedo contárselo? Si se lo cuento a McGonagall, aunque investiguen, si no hay nada malo y Quirrell se entera, seguro que me liará, y McGonagall podría pensar que soy un mentiroso y perderé toda credibilidad ante ella. ¿Dumbledore? No, no tengo ninguna prueba, no puedo simplemente ir a él con una corazonada. ¿Pero cómo lo demuestro? No es que pueda leer mentes, ¿verdad? Espera, eso es posible con magia. Nada parecía salirle bien a Blake en ese momento. Otra cosa que le molestaba, al salir de la última clase de la segunda semana, era que aún no había superado a Greengrass en ningún hechizo de encantamientos. Sí, en todas las demás clases, su teoría era prácticamente la misma, excepto en pociones y herbología, donde Greengrass la superaba, e incluso en la práctica, Blake diría que era mejor que ella en todas las demás asignaturas, especialmente en defensa contra las artes oscuras y transformaciones, para las que Blake había descubierto que tenía un talento natural. Pero en encantamientos, simplemente no podía ganar, y no lograba entender por qué. Lo peor es la expresión de su rostro después, pensó Blake, abatido. Ni siquiera parece que lo haya intentado. Dicho esto, llegó el fin de semana y Blake estaba contento. McGonagall se había negado a dar clases adicionales los viernes por la tarde o los domingos, solo los sábados por la mañana, así que ahora tenía libre hasta el lunes. Eso le dejaba tiempo para adelantar trabajo y practicar sus hechizos, por lo que Tracey y Zabini lo llamaban empollón, pero ese no era su único objetivo. Tracey, ¿ya has terminado ese ensayo sobre Snape? La chica dejó escapar un audible gemido al oír sus palabras. ¿Por qué me lo recuerdas? Casi que prefiero no hacerlo. Lo haré por ti. ¿Qué? ¿Lo harás? Tracey lo miró, radiante de felicidad y sorpresa, mientras Zabini y Charlotte lo miraban extrañadas. Por un precio. Oh, dijo Tracey, desinflándose mientras Charlotte y Zabini resoplaban. Espera, ¿cuánto? Normalmente diría un galeón, pero para ti, mi compañera de Slytherin, solo 11 sicles. Tracey lo fulminó con la mirada, indignada. Un galeón. Por un ensayo. Debes estar loco. Puedo garantizarte un resultado sobresaliente, o al menos superior a las expectativas, por el precio de un billete del autobús noctámbulo, ¿y te quejas? Pues olvídalo, dijo con desdén, volviendo a su libro. Espera. Está bien. Toma, dijo molesta, rebuscando en su bolso y entregándole las monedas. Un placer hacer negocios, dijo sonriendo, antes de volverse hacia Zabini y Charlotte. ¿Y vosotros? No me limito a las pociones. Zabini respondió simplemente con una mirada desagradable, mientras que Charlotte le entregó algunas monedas de plata. Transfiguración, pero quiero una calificación de sobresaliente garantizada. Trato hecho. 22 hoces. 6 libras y pico. No es mucho, pero es un comienzo. 2 ensayos deberían ser relativamente fáciles incluso a mano, y especialmente si ese plan funciona, corran la voz, chicos. Dijo alegremente. Un galeón por una calificación sobresaliente en cualquier ensayo que elijan, excepto pociones o herbología. Incluso en esos, con una calificación mínima de supera las expectativas. Mientras se dirigían a cenar, Blake pensó, ¿a quién más puedo intentar atraer como clientes? Desde luego, no a Ravenclaw. A Gryffindor o Hufflepuff. Podría aprovechar la oportunidad para hacer amigos en Hufflepuff también, ¿no? ¿Pero cómo? Mientras Blake recorría el gran comedor con la mirada en busca de ideas, sus ojos se posaron en un dúo formado por un chico pelirrojo y un chico moreno de su mismo curso, pero su atención se centró principalmente en el pelirrojo.
Sonrió maliciosamente. Ron Weasley. Lo harás muy bien. Capítulo 21. Planes de negocio. Sinceramente, al principio, no hizo falta convencerlo en absoluto. En cuanto Blake sugirió la idea después de la cena, Ron se apresuró a aceptarla, y Harry, por supuesto, lo acompañó. ¿Cuánto es, Renshaw? Blake notó en silencio que usaban su apellido en lugar de su nombre, pero respondió con naturalidad. Un galeón por ensayo. Ante el rostro indignado y abatido de Weasley, se apresuró a explicar. Les garantizo un sobresaliente en cualquier asignatura, excepto en herbología y pociones. Incluso en esas, como mínimo superarán las expectativas. Si el ensayo no alcanza esa nota, les devuelvo el 100% del dinero. Dijo con rapidez y convicción, y vio cómo los rostros de los dos chicos de Gryffindor se transformaban en una expresión de comprensión a medias. Pero aún así. ¿Un galeón? Eso es una locura. Vamos, Weasley, todavía tengo que sentarme y sacrificar mi tiempo, esfuerzo y diversión para escribir un ensayo aburrido, ¿no? Bueno, sí, pero, os propongo algo, Weasley, y a ti también, Harry. Si prometéis correr la voz sobre mis servicios, os haré un trato. Un galeón por ambos ensayos, durante el resto de este trimestre. Hecho. Exclamó Weasley, aceptando el trato rápidamente antes de volverse hacia Harry. Ibas a pagar de todas formas, ¿verdad? Bueno, sí, probablemente. Trato hecho. Dijo Harry sonriendo. Vale, un momento, chicos, ¿cómo voy a saber que ambos estáis cumpliendo vuestra parte del trato? Los dos chicos parecieron confundidos por un momento, antes de comprender lo que quería decir, y se pusieron a pensar. Blake se rió. No te preocupes, tengo una idea. Cada vez que me recomiendes a alguien, dile que diga que tú lo envías. ¿De acuerdo? Los dos chicos asintieron rápidamente, de acuerdo. Esperen, pero ¿qué pasa si no conseguimos a nadie? Blake fingió pensarlo un momento. Bueno, digamos que al menos una persona por semana, pero si no consigues a nadie, el trato se cancela definitivamente. Listo. Eso debería ser fácil. Dijo Weasley con aire de suficiencia, dándole una palmada en el hombro a Harry. Si el niño que sobrevivió lo recomienda, todo el mundo lo hará. Blake sonrió para sí mismo. Exactamente. Un par de cosas. No se lo cuentes a ningún Slytherin ni Ravenclaw, y por favor, que Granger no se entere. Además, idealmente, habla con los chicos y chicas de Hufflepuff durante herbología, y también con las chicas de Gryffindor, y no tengas miedo de hablarles también a los de segundo, ¿de acuerdo? ¿Tiene sentido? Espera, ¿los de segundo también? Dijo Harry, asombrado. Cualquiera puede encontrarme después de la cena todos los días a partir del lunes detrás de esta columna durante 10 minutos, pero solo estaré allí si tengo espacios libres, ¿de acuerdo? Creo que tenemos un trato, dijo Blake, ignorando la pregunta con una sonrisa y extendiendo la mano a Harry, quien la estrechó, y luego a Weasley. Mientras el trío se dirigía a sus dormitorios, Blake sonrió. Había sido acertado esperar 2 semanas. Ahora, los alumnos ya tenían una idea aproximada de en qué asignaturas creían tener dificultades y de la reputación de los profesores que calificaban. Como se había previsto, Snape era terriblemente severo al calificar, incluso para Slytherin, y Blake sabía que sería aún más duro con Gryffindor, algo que se agravaría por la presencia de alguien que, de por sí, no tenía inclinación por los estudios, como Weasley. La fama de Harry y la locuacidad de Weasley serían de gran ayuda. De repente, se detuvo y miró a su izquierda. Juraría que... ¿vas a salir de ahí o qué? Dijo, preparando su varita. ¿Cuánto tiempo lleva ahí esa persona? ¿Un profesor? Su mente daba vueltas. Había lanzado silenciador cerca de su conversación con Harry Weasley, pero si el intruso hubiera usado Incantatem Finito para anularlo, sin duda lo habrían oído hablar, pero estaba seguro de que no había nadie cerca. Blake se sintió aliviado y, sinceramente, no demasiado sorprendido al ver de quién se trataba. Hierba verde. Renshaw. La chica también tenía la varita en alto. Enarcó una ceja. Pensé que estarías en tu residencia estudiantil, no perdiendo el tiempo acosando a sangre sucia como yo. ¿Te he llamado alguna vez sangre sucia? Preguntó, como si estuviera aburrida, pero su voz no denotaba malicia, aunque sus gélidos ojos azules estaban fijos en él. ¿Qué haces aquí? Quería ver qué estás haciendo, dijo simplemente. ¿Lo has oído? Claro que sí. Casi me decepciona también. ¿De verdad pensabas que un mufliato era suficiente?
Lamento mucho que te sientas así, respondió Blake, sin poder evitar que una pequeña dosis de sarcasmo se colara en sus palabras. ¿Y ahora qué? ¿Piensas contarle a la gente que me junto con los Gryffindor o algo por el estilo? Porque si lo haces, la rubia arrugó la nariz ante la sugerencia. Por favor. ¿Por qué me iba a importar algo tan estúpido y trivial? Dijo con desdén, para gran disgusto de Blake. Pero este se esforzó por relajarse. Probablemente esté intentando provocarme a propósito. Me alegra oír eso. Bueno, me voy a mi residencia. Yo también. Habla con un tono un poco refinado, ¿verdad? Ambos se dirigieron a las mazmorras en un tenso silencio, hasta que se separaron para entrar en sus respectivos dormitorios. Ella me estaba siguiendo, y ni siquiera me había dado cuenta, ¿cuánto tiempo llevaba siguiéndome? Zabini ya estaba allí, haciendo algunos deberes. Por lo visto, van a venir aquí otra vez esta noche, afirmó monótonamente, sin levantar la vista de su ensayo. Sí, está bien, respondió Blake rápidamente, antes de ducharse y vestirse a toda prisa. Mientras esperaba a las chicas, Blake tramaba en silencio un plan para su asunto de las tareas escolares. Al fin y al cabo, a pesar de su preocupación de que Greengrass supiera de su sociedad con Harry, e incluso de sus clases con McGonagall, estaba bastante seguro de que no se lo contaría a nadie. No parecía ser ese tipo de persona. Al menos por ahora, pensó Blake con pesimismo. Aún así, hojeó los diversos libros de texto que tenía. Había algunas ideas útiles. Locomotor podía aplicarse a muchos objetos, incluso a una pluma. Pero en cuanto a sus ideas sobre el uso de la memoria, no había ninguna mención de magia de memoria plausible en los libros, salvo el hechizo de borrado de memoria, que no era muy útil. La memoria será el componente principal, eso y los encantamientos. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que los hechizos relevantes siquiera existen? Se preguntó Blake. Por suerte, solo había elegido escribir 4 ensayos. Podría redactarlos él mismo si fuera necesario, pero no podría profundizar mucho más sin la ayuda de la magia. De repente, un suave golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Blake. Mientras Zabini dejaba entrar de nuevo a Tracey, Charlotte y Greengrass, el chico nacido de Muggles decidió investigar en la biblioteca al día siguiente. En ese momento, otra cosa acaparaba su atención. Ahora que lo pienso, ella también ha estado escabulléndose por ahí. Cuando Malfoy me retó a un duelo, no se la veía por ningún lado. Mientras el resto del grupo comenzaba a hablar sobre la próxima temporada de Quidditch, Blake se aseguró de prestar mucha atención a Greengrass discretamente, pero, como esperaba, la cautelosa chica se dio cuenta. ¿Sabe ella de mis clases con McGonagall? ¿Intentará hacerme algo en contra? Durante un breve instante, ambos cruzaron miradas. Daphne Greengrass. No sé si conoces mi secreto, o si siquiera tienes malas intenciones hacia mí. Pero descubriré tu secreto, y cuando lo haga, más te vale rezar para no haberme ofendido, porque te lo prometo, te arrepentirás. Capítulo 22. Creación de hechizos. Al día siguiente, después de la clase matutina con McGonagall, Blake decidió hacerle a la anciana una pregunta que le había estado rondando la cabeza desde el día anterior. ¿Cómo se creaban los hechizos en un principio? McGonagall sonrió ante la pregunta. A estas alturas, le resultaba obvio que el chico era muy inteligente y que no tenía miedo de preguntar. Ya habían cubierto y consolidado con éxito el contenido de segundo año, y ahora estaban en tercero, e incluso el chico lo estaba asimilando con una rapidez asombrosa. Pero eso no es todo. McGonagall, siendo la profesora estricta pero atenta que era, quería asegurarse de que el chico no descuidara ninguna de sus otras asignaturas por culpa de las clases particulares, así que preguntó casualmente por su progreso en las demás materias. Como era de esperar, descubrió que Blake no solo iba bien en todas sus clases, sino que sobresalía. El profesor Vince, aunque algo molesto por las frecuentes siestas de Blake en su clase, afirmó con entusiasmo, para él, que sus ensayos estaban entre los mejores del año. Sinistra elogió generosamente la habilidad natural del chico para la astronomía, y Flitwick se deshizo en halagos hacia su trabajo en encantamientos. Incluso el profesor Snape admitió a regañadientes que Blake tenía talento para pociones. Los únicos 2 profesores que no lo adoraban eran Quirrell, un profesor nervioso, tartamudo y, en opinión de McGonagall, un pésimo profesor, y la profesora Sprout, que parecía algo disgustada porque su asignatura parecía ser la única en la que Blake no destacaba. Aunque incluso ella admitió que su rendimiento era ligeramente superior a la media. En cuanto a transformaciones, bueno, aunque McGonagall jamás se lo admitiría, el chico podría ser, sin duda, el mejor alumno de primer año que jamás había tenido.
No cabe duda. Este chico es un prodigio. Y yo soy su mentora. Pensó con disimulada alegría. Esa es una pregunta interesante, señor Renshaw. ¿Por qué no me dice lo que piensa? Blake hizo una pausa por un momento, como si estuviera pensando. Bueno, hasta ahora, cada hechizo tiene un encantamiento y un movimiento de varita, ¿verdad? Y con toda magia, la intención es realmente importante. Por eso la magia sin varita y sin palabras es posible pero rara. Porque es difícil canalizar la intención y la magia dentro de uno mismo al mismo tiempo para producir un resultado tan específico y deseado. Miró a McGonagall en busca de confirmación, y después de que ella asintió, continuó. Eso significa que, siempre y cuando tengas la intención, una intención lo suficientemente fuerte, supongo que un encantamiento pertinente y algún tipo de movimiento de varita que se ajuste al hechizo deberían ser suficientes para realizarlo. Así es, señor Renshaw, respondió McGonagall, sin poder ocultar su sonrisa. Lo único que añadiría es que a menudo se necesita mucha prueba y error para crear nuevos hechizos. El flujo de la magia no siempre es algo legible, ni siquiera para los magos y brujas más talentosos. Pero espero, continuó arqueando las cejas, que no estés planeando crear ningún hechizo peligroso. Blake se rió. Por supuesto que no, profesor. Entonces, ¿puedo preguntar qué es exactamente lo que intenta lograr? Quizás pueda ayudarle en algo. McGonagall hablaba con sinceridad, dedujo Blake, pero sin duda sospecharía algo si se lo contara. No puedo decir que solo tenía curiosidad, ¿verdad? Jamás lo creería. Bueno, en ese caso, solo diré, es un secreto, dijo sonriendo. McGonagall le estrechó la mano en respuesta, ocultando una leve sonrisa. Bien, pensó Blake mientras salía del despacho de McGonagall, algo aliviado. Seguramente piensa que es una broma o algo así. Fue directamente a la biblioteca y no le sorprendió encontrar allí a Hermione Granger, entre un grupo de estudiantes mayores, probablemente alumnos de Timo y Éxtasis. Por suerte, la chica estaba tan absorta en la lectura que no se percató de su presencia. Blake pasó un buen rato hojeando los libros de la biblioteca hasta que por fin encontró uno que le interesaba. Recuerdos mágicos. El corazón del chico empezó a latirle con fuerza mientras se sentaba en un pupitre y sacaba un pergamino y una pluma. Mientras leía el libro, no pudo contener la sonrisa. Pensaderos, extracción de recuerdos, implantación de recuerdos, sí, esto es perfecto, pensó Blake, mientras garabateaba en su pergamino. A continuación, intentó buscar hechizos para corregir la gramática, la ortografía y la puntuación, pero parecía que no tenía suerte. Aparte de la a menudo defectuosa pluma correctora de ortografía, no existían hechizos sobre eso. No importa, pensó Blake, sin que su buen humor se viera afectado. Ahora mismo tengo lo que necesito. Ahora solo tengo que ponerlo en práctica. Blake estaba solo en su habitación. Había devorado su almuerzo rápidamente y salido del gran comedor, dejando a Zabini solo con las chicas, para gran disgusto del mestizo. Tracey probablemente lo esté molestando ahora mismo, pensó Blake, sonriendo. Fui el primero en entrar y el primero en salir. Así que probablemente tengo 30 minutos, tal vez 40 si tengo suerte. Sobre el escritorio frente a él se exhibían 4 cosas sencillas. 2 pergaminos, una pluma y un tintero. Nada especial, nada mágico, todavía. Recordando lo que había aprendido, Blake respiró hondo y se llevó la varita a la sien, recordando las palabras de McGonagall. Todo se trata de intencionalidad, señor Renshaw. Repasó todo lo que había aprendido en las últimas 2 semanas, tanto en clase como fuera de ella. Todos sus escritos hasta el momento, tanto muggles como mágicos. Su estilo, el tono, e incluso su ortografía, gramática y puntuación. Extracto de memoria. Lentamente, apartó su varita de su sien, y para su deleite, funcionó. Un hilo plateado, casi azul, brillante, siguió la punta de su varita. El recuerdo. Blake respiró hondo de nuevo. El primer paso estaba dado. A continuación, dejó caer con cuidado el mechón, que era bastante largo, en el tintero, apuntó su varita hacia él y la agitó suavemente. Infunde recuerdos. El hilo plateado y la tinta brillaron fugazmente antes de arremolinarse, mezclándose, hasta que finalmente el hilo desapareció. ¿Sí? La confianza de Blake creció de nuevo, y pronunció el siguiente hechizo, colocando la punta de la pluma en el tintero con una mano y agitando la varita con la otra. Memoria vincula. De nuevo, los componentes brillaron levemente, pero esta vez no hubo ningún otro cambio físico, y Blake no sabía si había funcionado o no. Debería haber funcionado, pensó. Los hechizos no son particularmente difíciles de realizar.
Son complejos, sí, pero estos hechizos tienen más que ver con la concentración y la intención que con el poder mágico en bruto. En cualquier caso, la única forma de saber si funcionó es si lo completo. Black respiró hondo de nuevo, preparándose para el último hechizo conocido. Técnicamente el hechizo más fácil hasta el momento, pero este requería el mayor nivel de intencionalidad hasta ahora. Pluma locomotora. La pluma no se movió, pero Black sintió esa familiar ráfaga de aire de todos modos. Perfecto. Si hubiera fallado el hechizo, probablemente la pluma se habría movido. Ahora está encantada. Ahora que se han realizado todos los hechizos conocidos, es hora de ese hechizo. Black había hecho su investigación. Le llevó bastante tiempo recopilarla. El latín, la intención y el propósito exactos, la interacción entre el lanzador, el hechizo y la pluma, y más. Volvió a mirar sus notas. Clase de magia. Encantamiento. Objetivo. Kill. Duración. Permanente. Condición. Comando de voz. Naturaleza. Física y mental. Dada la naturaleza tan específica e individual del hechizo, no va a ser fácil. Además, solo tengo 12 años y esta es la primera vez que lo hago. Han transcurrido aproximadamente 5 o 10 minutos. Puede que sea tiempo suficiente. Black inhaló. Comienzos escritos. Capítulo 23. Debate. No funcionó. La pluma levitó un instante, infundiendo esperanza a Black, cuyo corazón se llenó de alegría, pero fue efímera, pues la pluma volvió a caer con fuerza. Black suspiró, aunque no le sorprendió demasiado. Al fin y al cabo, McGonagall había dicho que incluso los mejores magos tenían que recurrir al método de ensayo y error para crear hechizos. Aún así, un pequeño y desagradable sentimiento de autodesprecio lo invadió. Debería haberlo conseguido a la primera. Sin embargo, continuó según lo planeado. En uno de los pergaminos escribió: Intento 1. Incanta. Escritura preliminar. Movimiento de la varita. Un ligero movimiento hacia arriba, luego un medio balanceo hacia abajo. Intención. Pensando en la escritura autonómica con pluma. Resultado. Fracaso. Breve levitación. A pesar del fracaso, Black no se desanimó y continuó. Fracasó una y otra vez, pero cada vez que lo intentaba, tomaba notas, registrando los intentos y ajustando al menos un detalle. Un conjuro diferente, un movimiento de varita distinto, una intención diferente. Algo, y, para su mérito, el resultado variaba cada vez. A veces la pluma se elevaba ligeramente, a veces temblaba en el aire, a veces incluso llegaba al tintero, y una vez logró sumergirse en la tinta y flotar sobre el pergamino. Pero aún así, no lo consiguió. Cada vez estoy más cerca, pero me falta algo, ¿qué demonios será? De repente, la puerta se abrió. Black guardó rápidamente el pergamino con las notas en un bolsillo de su túnica y fingió que iba a escribir en el otro, justo cuando Tracey, Charlotte, Zabini y Gleengras entraron en la habitación. Para su desgracia, Zabini y Gleengras fueron los primeros en entrar y ambos lo miraron con recelo. Sin embargo, ninguno le preguntó nada. En lugar de eso, optaron por sentarse en silencio en sus respectivos lugares. A estas alturas, con la cantidad de veces que el grupo de 5 había estado en esa habitación, ya tenían su propio plan para sentarse. Zabini y Tracey se sentaban en la cama de Zabini, aunque Zabini siempre se quejaba, Gleengras y Charlotte se sentaban en las dos sillas, y Black se sentaba en su propia cama. Chicos, me aburro. Anunció Tracey, dejándose caer en la cama de Zabini y desordenándola. Gracias por la distracción, Tracey, pensó Black mientras Zabini comenzaba a reprenderla. Igual, convino Charlotte, yo tampoco puedo pensar en nada divertido que hacer. Pensó Black en voz alta, ¿no hay ningún juego de magos al que juguéis? ¿Eh? ¿Qué quieres decir con juegos? Respondió Tracey, ignorando por completo los murmullos de Zabini. Como los juegos de mesa. El Slytherin siguió mirándolo fijamente, sin comprender. Como, ya sabes, cuando tienes un tablero y fichas, o quizá juegos de cartas. Oh. Exclamó Charlotte. ¿Te refieres a juegos como ajedrez mágico o snap explosivo? ¿Ajedrez mágico? Sé lo que es el ajedrez normal, pero no, qué mugle de tu parte. Dijo Zabini con sorna. ¿Acaso ha renunciado a fingir indiferencia? ¿O es que simplemente se siente cómodo? Creo que encontrarás muchas cosas útiles de los mugles, Zabini, dijo, lanzándole al otro chico una mirada significativa, y la comprensión se reflejó en su rostro. ¿Eso es apenas? ¿Cómo qué? Preguntó la voz suave de Gleengras. Black se sorprendió por un momento. Esta chica prejuiciosa, de entre todas las personas, estaba preguntando por los mugles,
¿Acaso esperaba que no hubiera nada útil? Bueno, muchas cosas. Como por ejemplo, la ley de transfiguración de Gamp. Aunque puedas usar magia para multiplicar la comida, no puedes crearla desde cero usando magia, ¿verdad? Tienes que hacerlo a la manera Moogle. Eso es solo una cosa, señaló Tracey con una sonrisa. Definitivamente está haciendo de abogada del diablo a propósito. Ese fue solo un ejemplo, respondió Blake con una leve sonrisa. Desde el momento en que supe que existían personas intolerantes como Malfoy en el mundo mágico, me he asegurado de conocer las fortalezas de los muggles. Como la lógica. Los magos normalmente aceptan todo lo que ven, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Aquí todos se limitan a dar información y a aceptarla sin más. No hay mucha innovación. Y no solo eso. Aquí no aprendemos cosas importantes, como matemáticas ni nada relacionado con la resolución de problemas. Los muggles, en cambio, desafían constantemente las ideas y se cuestionan entre sí. Por eso, aunque no tengan magia, siempre están mejorando, siempre están innovando. Eso solo es cierto en teoría, fue la respuesta. Claro, es Greengrass. La razón por la que hay menos innovación es simplemente porque no es necesaria. Un simple hechizo puede curar heridas que en los hospitales muggles requerirían 5 muggles y una máquina para tratar. La magia resuelve problemas antes incluso de que surjan, y es aplicable en todas partes. Además, incluso si los muggles innovan, el precio de esa innovación siempre es mucho mayor. Siempre están peleando, destruyendo y contaminando, y muchísimo. Leí en algún sitio que en la última gran guerra murieron al menos 60 millones de muggles. Eso equivale a más de 200.000 cortes de Hogwarts. ¿Y para qué? ¿Apenas hubo algún cambio? Los muggles son inherentemente destructivos. ¿Y los magos no? Replicó Blake. La chica era inteligente, y su argumento tenía bastante de cierto, pero era hipócrita. Como mucho, hay unos 5.000 magos en Gran Bretaña ahora mismo. ¿Sabes cuántos muggles hay? En el peor de los casos, hay 60 millones. Eso significa que por cada mago en Gran Bretaña, hay 12.000 muggles. Ahora bien, Greengrass, ¿sabes cuántos muertos hubo en la guerra? Ante el silencio de la rubia, continuó. Como mínimo, son 500, y todos en esta sala, incluso un nacido de muggles como yo, saben que probablemente fueron muchos más. 500 muertos, 5.000 magos. Eso es el 10% de todos los magos de Gran Bretaña. En comparación, en la Segunda Guerra Mundial, de la que hablabas, hubo muchísimas muertes, sí, pero la población mundial era de unos 2.500 millones. En porcentaje, ¿qué es eso? ¿Solo un 3%? Así que dime tú, Greengrass, ¿quién es peor? Zabini, Tracey y Charlotte observaron cómo dos de las personas más inteligentes que conocían se enfrentaban cara a cara. La discusión, por muy bien disimulada que estuviera tras tonos educados y no agresivos y rostros neutrales, era extremadamente tensa, y parecía que ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder. Gran parte de la población mágica de Gran Bretaña estaba bajo la maldición Imperius del Señor Oscuro y sus seguidores, y el Señor Oscuro reclutó personalmente a docenas de criaturas oscuras con el único propósito de asesinar y sembrar el terror. Debido a ese hombre, el número de muertos aumentó enormemente, pero los muggles no tienen los mismos problemas. ¿Qué te hace pensar eso? Que no tengan magia no significa que un solo muggle no pueda controlar a grandes grupos de personas. Si alguien tiene dinero, poder, armas e influencia, tiene el control. Y si tiene el control, puede hacer lo que quiera a quien quiera. Justo cuando Greengrass iba a responder, un ruido fuerte y repentino los sobresaltó a ambos, interrumpiendo su debate. Tracey, algo avergonzada pero sonriente, los miró con curiosidad, con las manos juntas, después de haber aplaudido ruidosamente para llamar su atención. Entiendo que este es un debate muy serio y políticamente relevante y todo eso, pero, dijo con los ojos brillantes, honestamente, hablemos de otra cosa. Estoy aburrida. Terminó fingiendo bostezar. Zabini no pudo resistir la tentación de lanzar una puya. No me sorprende que no pudieras seguir una conversación inteligente. Justo cuando Tracey le pegaba, otra voz más débil se alzó. Blaise, ¿crees que Blake es inteligente? Dijo Charlotte sonriendo. ¡Qué amable! Mientras Blake y Tracey reían, y Zabini comenzaba a reprender a Charlotte, la tensión en la habitación se disipó ligeramente, e incluso Greengrass puso los ojos en blanco. Pero incluso entonces, ambos, tan competitivos como siempre, seguían pensando lo mismo. Gané ese debate. Capítulo 24. Uniendo fuerzas. Esa noche, el ambiente volvió rápidamente a la normalidad y el grupo se entretuvo como siempre.
Fue divertido, pensó Blake. Mucho más agradable que cualquier momento que hubiera pasado con sus amigos muggles, ¿pero por qué? ¿Sería porque yo también soy mago, igual que ellos? ¿O sería porque son mis amigos? En cualquier caso, Blake estaba agradecido. En sus cartas a su madre y a su hermano, solía detallar con sinceridad sus interacciones con ellos y su relación con ellos, salvo con Greengrass. Ella era un poco intensa. Blake también se aseguraba de mencionar a la profesora McGonagall y la gran ayuda que le había brindado, para gran satisfacción de su madre. Te dije que esa señora era simpática. Había escrito en muchas de sus cartas, alardeando de instinto maternal. Vaya madre, pensaba Blake. Sin embargo, algo que se aseguraba de no mencionar jamás era la flagrante discriminación que sufría con tanta frecuencia. Conociendo a su madre, seguro que lo sacaría de Hogwarts de inmediato, pero él sabía que podía defenderse. No tenía motivos para preocuparse. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Greengrass lo atormentaban. Siempre hay un precio mucho mayor. ¿Qué había dicho el sombrero seleccionador? Sufrirás. ¿Y Ollivander? Habrá sacrificios, quieras o no. ¿Fue esa conversación una señal? ¿Un sacrificio? ¿Un sufrimiento? Pero, Blake apartó esos pensamientos de su mente. Claro que tendría que sacrificarse. Claro que tendría que sufrir. Al fin y al cabo, nada que valga la pena se consigue sin un precio. Pero Blake estaba preparado. Hablaba en serio cuando le dijo al sombrero seleccionador. Proveería y protegería a su familia, cueste lo que cueste. Sea lo que sea, puedo con ello. No hay nada que no haría, nada que no sacrificaría, por ellos. A la mañana siguiente, después del desayuno, Blake intentaba seguir con su proyecto, pero había un problema. No tenía dónde hacerlo. La sala común estaba descartada, por lo obvio, y Zabini siempre estaba en la habitación de la residencia, si no todo el grupo. Por eso, Blake se encontró vagando por los pasillos de Hogwarts en una fría mañana de domingo, cada vez más frustrado. En este enorme y mágico castillo, no hay ni una sola habitación libre que pueda usar. Mientras refunfuñaba para sí mismo, una voz resonó a sus espaldas. ¿Eres tú, Blake? El chico se giró al instante y levantó su varita, listo para luchar, pero para su alivio, solo era Hagrid, sosteniendo un cubo con lo que parecían ser animales muertos, tanto en apariencia como en olor. Hagrid. Dijo con una sonrisa que no tenía que fingir. ¿Cómo has estado? Ha pasado mucho tiempo. Claro que sí. Bueno, ya me conoces, siempre ando ocupado. Tengo que alimentar a los hipogrifos. ¿Y tú qué haces? Es un poco temprano para andar por ahí un domingo. Exclamó el gigante entre risas. Nada del otro mundo, solo echando un vistazo, ¿sabes? Respondió Blake con naturalidad. Si es así, ¿por qué no vienes conmigo? Te enseñaré mi casa y las mascotas. Uy. Blake ya había oído hablar bastante de las mascotas de Hagrid y no tenía muchas ganas de comprobarlo por sí mismo. Dicho esto, Hagrid era un aliado y Blake no tenía intención de poner en peligro esa relación. Además, Hagrid parecía tan contento de enseñárselas que Blake no pudo negarse al gentil gigante. La pareja bajó y salió del castillo, mientras Hagrid hablaba un rato sobre sus hipogrifos y sus hábitos alimenticios, lo que explicaba el cubo de cadáveres. Al entrar en el bosque prohibido, Blake se puso más alerta y apretó con más fuerza su varita. No había oído hablar mucho del bosque prohibido, aparte de que estaba, bueno, prohibido. Probablemente con razón. Al ver su recelo, Hagrid se limitó a reír. No te preocupes, Blake. Nada puede hacerte daño en el bosque conmigo cerca. El entusiasmo de Hagrid no logró tranquilizar a Blake, pero este sonrió y se relajó de todos modos. Para ser justos, aquí en las afueras no hay casi nada raro, salvo un par de arañas y otras cosillas extrañas. Es un lugar seguro. Espera, es seguro y discreto, ¿no? Eso significa, llegamos. Anunció Hagrid con orgullo al llegar a una pequeña cabaña. Al chico no le sorprendió la cabaña. Era muy Hagrid, y Blake siguió hablando con él y jugando con sus numerosas mascotas hasta la hora del almuerzo. Me cae bien Hagrid, pensó Blake por enésima vez, antes de despedirse de Hagrid y Fam, que al parecer le habían tomado cariño, y regresar al castillo, memorizando el camino. Durante el almuerzo, Zabini preguntó por su paradero, sorprendiendo a Blake. En las últimas semanas, a pesar de que Blake desaparecía con frecuencia después de clase, Zabini nunca se había preocupado por él. Estaba en la biblioteca, dijo Blake con desdén. Tengo que terminar 4 ensayos además del mío, ¿recuerdas?
Zabini lo miró extrañado un instante, antes de encogerse de hombros y seguir comiendo. Mientras tanto, Tracey y Charlotte entraron, ambas en pijama. Como siempre, Davis, eres un descarado, dijo Zabini, a lo que Tracey respondió con un desganado cállate, bostezando. ¿Dónde está Greengrass? Pensó Blake, antes de darse cuenta de su oportunidad. Seguro que anda por ahí a escondidas o algo así, o en su habitación haciendo lo que sea que esté haciendo. ¿Debería preguntarle a Tracey? Al final, Blake decidió que no. Después de todo, ya tenía bastante con lo suyo. En cuanto termine de escribir esto, se prometió, lo averiguaré. Blake terminó rápidamente su comida antes de excusarse, diciendo que iba a la biblioteca y luego tal vez a dar un paseo, o al revés, con la esperanza de despistar a Zabini si lo buscaba, o al menos tener una coartada creíble para su desaparición. El chico corrió a su habitación para recoger sus cosas y luego se dirigió discretamente al borde del bosque prohibido, lo suficientemente lejos de la cabaña de Hagrid para que el gigante, o cualquier otro visitante, no lo notara, pero también lo suficientemente cerca como para que, en caso de emergencia, pudiera correr a la cabaña de Hagrid para ponerse a salvo. Blake sacó todas sus cosas y las colocó sobre el tocón de árbol más plano que pudo encontrar. Esta vez no me iré hasta que lo haga bien. Blake no lo había entendido bien. Odio la magia. El Slytherin llevaba allí desde el mediodía hasta casi la puesta de sol. Probablemente ya habían empezado a cenar, y a Blake le rugía el estómago. Miró su pergamino de seguimiento de hechizos. El último intento era el número 49. En cada ocasión, había modificado al menos un detalle. El encantamiento, el movimiento de la varita, la intención, algo. Pero aún faltaba algo. Tal vez sea inútil. Debería rendirme por ahora para al menos poder hacer los ensayos a mano para los clientes, pensó Blake. Probablemente esa también era la opción más sensata, pero, por desgracia, ya fuera por su orgullo de Slytherin, su ambición o cualquier otra razón, se negó a marcharse antes de conseguir el hechizo. Blake se devanó los sesos, buscando opciones. ¿Qué podría ser? El conjuro tiene que estar bien. He probado todas las variaciones posibles que se me ocurren. La intención también está bien. Sé que la expreso con claridad. Así que solo queda el manejo de la varita, pero hay tantas combinaciones estúpidas posibles. ¿Cómo demonios voy a dar con la correcta? Pensó Blake, sintiendo cómo crecía su frustración al tiempo que le rugía el estómago de nuevo. Vale, se dijo en voz alta. ¿Sabes qué? ¿Y si tiene que sentirse bien, y tener sentido? Espera. Puede que sea eso. Hasta ahora, todo ha sido mecánico, forzado. McGonagall dijo que la magia fluye. No puedo obligarla a hacer lo que quiero solo agitando mi varita, necesito canalizarla. Ahora, piensa. ¿Qué tendría sentido para el uso real del hechizo? ¿Qué se sentiría bien? Blake agitó su varita durante unos minutos, tanteando el terreno con ideas que le venían a la mente. De repente, se le ocurrió una. Escribir con pluma, eso es básicamente como sacudir la muñeca, ¿no? ¿Y si intento imitarlo, pero con más control? Blake respiró hondo de nuevo. Tiene que ser esto. Scriptum exordia. Como si el propio destino lo hubiera querido, la pluma se elevó, se sumergió suavemente en la tinta y volvió a flotar justo encima del pergamino vacío, como si esperara. Blake casi gritó de alegría. Lo había logrado. Pero espera, necesito comprobarlo. Escríbeme un ensayo sobre la importancia del fresno en pociones. En cuanto terminó de hablar, la pluma comenzó a escribir, y el corazón de Blake se llenó de alegría. Además, escribía con rapidez, terminando un ensayo de página y media en menos de un minuto, y cuando el chico lo leyó, su felicidad no hizo más que aumentar. El ensayo era bueno, tan bueno como él mismo podría haberlo escrito. Perfecto, pensó Blake mientras corría de vuelta a su dormitorio. Sin duda hay margen de mejora, sí, pero por ahora, esto servirá perfectamente. No te preocupes, mamá. Al final de este curso académico, por fin podré hacer algo útil por ti. Capítulo 25. Uniendo fuerzas. Esa noche, cuando Blake llegó a cenar, el resto del grupo le preguntó dónde había estado. Vaya, parece que sospechan, sobre todo Zabini. Sus compañeros de piso lo miraban con recelo, intentando averiguar dónde estaba. En contraste, una persona no se inmutó y siguió comiendo como si él no hubiera llegado. No sé quién te dio esa confianza, Greengrass, pero te prometo que no eres tranquilo, despreocupado, sereno ni nada de lo que te creas, pensó para sí mismo antes de sonreír con suficiencia. Me gustaría verla crear un hechizo, siendo nacida de mugles en menos de un mes de aprender magia.
¿Por qué demonios sonríes así mirando a Dap, bicho raro? Preguntó Tracey con una sonrisa burlona. Espera, eso no es. Oh. Fueron las reacciones burlonas de Sabine y Charlotte mientras Blake se sonrojaba profusamente. ¡Ay, cállate, Tracey! Dijo finalmente Greengrass, levantando la vista de su plato. Como siempre, no mostró ninguna reacción en su rostro, salvo una leve molestia. ¡Ay, Dap, te he puesto de los nervios! ¿Es un tema delicado? Greengrass se limitó a negar con la cabeza en señal de desaprobación a su amiga, y luego a Charlotte, que se reía, antes de volver rápidamente la vista a su plato. En fin, dijo Blake, intentando cambiar de tema rápidamente, me perdí en el bosque prohibido. Al oírlo, los ojos del grupo se abrieron de par en par, y Blake se sintió aliviado. Me creían. Pero, además, notó que, por un instante, Greengrass se puso rígido al oír mencionar el bosque prohibido. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios hacías en el bosque prohibido? Preguntó Tracey, sacándolo de sus pensamientos. Bueno, estaba dando un paseo por el castillo, vi a Hagrid, charlamos un rato, me invitó a su casa, hablamos, me fui, me distraje con algo y me perdí. Eso es todo, la verdad. Su historia poco convincente pareció decepcionar al pequeño público, pero Blake no les prestaba atención. En cambio, con la mirada de reojo, seguía a Greengrass con la mirada, buscando alguna reacción. No era una mentira cualquiera. Me distraje con algo. Ahora bien, si Greengrass realmente estaba haciendo algo en el bosque, entonces, por desgracia para Blake, Greengrass no reaccionó de esa manera y siguió cenando como si nada. Eso no lo descarta, se recordó el chico. ¿Blake? Preguntó Charlotte. ¿Sí? Todavía tienes las mejillas rojas, dijo inocentemente. Aguamenti. Después de la cena, Blake se quedó fuera del gran comedor, diciéndole al grupo que siguieran adelante sin él porque tenía que hacer algo primero. Mientras Tracey y Charlotte continuaban sin dudarlo, Sabine lo miró con recelo pero no dijo nada, mientras que Greengrass simplemente le dirigió esa misma mirada neutral e indiferente, solo para hacerle saber que lo sabía. ¡Qué idiota! En cualquier caso, logró atrapar a sus objetivos, o mejor dicho, ellos lo atraparon a él. Renshaw. Exclamó Weasley, corriendo hacia él con Harry detrás. Blake, discretamente, lanzó un mufliato con su varita a su alrededor, antes de devolverles la sonrisa. Weasley. Harry. ¿Han cumplido su parte del trato? Sí, dijo Harry con orgullo. Neville me ha pedido un suministro de por vida de ensayos de pociones y transformaciones. Vaya, esperaba que me pidiera pociones, por cómo lo trata Snape siendo un rico miembro de los Sagrados 28, pero de por vida. ¿Y también transformaciones? Quizá mi reputación me precede, pensó Blake con aire de suficiencia, antes de darse una palmada mental en la frente. Mamá me habría dado un buen pellizco si hubiera dicho eso en voz alta, pensó, recordando por un instante. Eso es realmente asombroso, chicos. Como prometí, aquí están sus ensayos. Tendrán que copiarlos para que Snape no se dé cuenta, pero son diferentes y todo eso. Debería ser un trabajo fácil, ¿verdad? Mientras les entregaba un ensayo a cada uno, los ojos de los dos Gryffindor se abrieron de par en par. ¿Escribiste esto tú? Preguntó Weasley incrédulo. Blake se limitó a sonreír. Eres increíblemente bueno en pociones. Dijo Harry, mitad sorprendido y mitad agradecido. Gracias, Blake. El Gryffindor le entregó un galeón, que Blake aceptó. Un placer hacer negocios, chicos. Díganle a Longbottom que me busque detrás de esta columna mañana, 10 minutos después de cenar. Y recuerden, un cliente nuevo cada semana. Blake se marchó sonriendo para sí mismo. No era tonto. Probablemente habían planeado asegurarse de contárselo solo a una persona por semana para seguir recibiendo un ensayo gratis semanalmente, pero no le importaba. Al contrario, respetaba su astucia. Además, cada nuevo cliente era dinero que casi con seguridad volvería, ya fuera directamente como cliente o por recomendación. Dicho esto, necesito seguir ajustando la pluma, pensó Blake. El problema era que, al generar los ensayos, el hecho de que se basaran en los recuerdos y experiencias de Blake hacía que la pluma imitara su forma de pensar, por lo que los ensayos generados parecían muy similares entre sí. Necesité 10 intentos solo para conseguir 2 lo suficientemente diferentes. Ahora que tengo 3 clientes, eso va a ser aún más difícil. Pero tenía tiempo, y por ahora, ese era un problema para otro día. Lo único que tenía que hacer era esperar a que Snape corrigiera sus ensayos. No seas muy duro, rezó Blake mientras subía las escaleras hacia su dormitorio.
Como era de esperar, allí lo esperaban Zabini, Tracey, Charlotte y Greengrass. «Te has tomado tu tiempo», dijo Tracey en voz alta con fingida exasperación. «Lo siento», dijo sonriendo. «Son asuntos de negocios». «Hablando de eso, aquí tienen», dijo, entregándoles a Charlotte y Tracey un pergamino a cada una. «Como prometí, aquí están tus ensayos. Avísame qué tal te fue». Mientras Charlotte le daba las gracias y Tracey comenzaba a criticar su ensayo con falsa indignación, Blake se escabulló al baño. «Me estoy duchando», gritó desde dentro. Por fin, un poco de paz, pensó, mientras repasaba los éxitos del día. Sin embargo, como era de esperar, en pocos minutos la paz se rompió al oír una fuerte discusión. No llegaban a gritar, pero sin duda era una discusión, a juzgar por la risa estridente de Tracey, proveniente de la habitación de la residencia. «Menos mal que lanzamos un silenciador», pensó, suspirando. «Un momento, ¿es la voz de Greengrass?». Blake salió rápidamente, se secó y se vistió, ya que no quería perderse el drama, especialmente si involucraba a un Greengrass gritando. Por desgracia para él, cuando salió, todo estaba en silencio, demasiado silencio. Miró a Tracey, que se esforzaba por ocultar una sonrisa, aunque sin éxito. «Bueno», comenzó, mirando a su alrededor. «¿Alguien me va a poner al día o qué?». Davis hizo un chiste de mal gusto, y entonces Greengrass la regañó por ello. «Mi chiste no estuvo mal. Yo no grité». «¿Cuál era el chiste?». Tracey interrumpió su frase tras mirar a Greengrass, antes de sonreír. «Vale. Joder, deja de tomarte todo tan en serio, Dap». Le preguntó a Daphne si quería verte ducharte, dijo Charlotte con una sonrisa. Al parecer, ni Blake ni Greengrass, a pesar de su habitual calma y compostura, se esperaban eso, sobre todo de una chica tan tímida. «Charlotte», reprendieron ambos al mismo tiempo, provocando que un ligero rubor adornara el rostro de Blake, para diversión del resto del grupo. Incluso Zabini se reía, lo que provocó que Blake lo pinchara con su varita. Mientras tanto, Greengrass pareció casi sorprendida por un instante, pero no por mucho tiempo, ya que rápidamente recuperó la compostura antes de reprender a Charlotte con altivez, una combinación extraña. Debería dejar de comportarse como una princesa. «Bueno, miren lo que tengo», anunció Tracey después de que su risa finalmente cesara, probablemente debido a las miradas algo amenazadoras de Blake y Greengrass, y sacó una baraja de cartas. Chasquido explosivo. Eso no suena muy seguro. Capítulo 26. El troll en el castillo. Las cosas iban bien para Blake, bueno, tan bien como podían ir. Por supuesto, todavía estaba el problema de Malfoy y sus secuaces, que parecían disfrutar hablando de él desde lejos, pero nunca a su cara. Luego estaba Quirrell, que seguía evitando a Blake a toda costa, incluso llegando al extremo de cambiarlo al asiento más alejado del escritorio y evitar hacerle preguntas por completo. Y finalmente, estaba Snape. El odio del hombre hacia los Gryffindor, y hacia Harry Potter en particular, tenía el potencial de arruinar su relación con los Gryffindor. Snape se negó rotundamente a calificar a los Gryffindor de manera justa, lo que significó que no hubo ningún sobresaliente. Todos obtuvieron, en el mejor de los casos, superando las expectativas, a pesar de que el propio Blake escribió en un tono muy similar y obtuvo un sobresaliente. Por suerte, los Gryffindor estaban muy agradecidos por la calificación y no se quejaron, especialmente Neville Longbottom, quien intentó pagarle extra e insistió en que Blake lo llamara por su nombre de pila. Snape se metía con Neville tanto como con Harry, si no más. A Blake le caía bien Neville. No era nada de Slytherin y, para ser honestos, no tenía ningún rasgo que Blake encontrara particularmente entrañable o que pudiera usar, salvo quizás una actitud inusual para herbología, que incluso tenía confundido a Greengrass. Pero es un buen tipo de todos modos. Mientras Snape siguiera poniendo notas superiores a las esperadas, Blake creía que estaba a salvo. Al fin y al cabo, todas las demás asignaturas iban bien, y la lista de clientes de Blake había aumentado a 15 personas para Halloween, muchas de las cuales habían pedido varios ensayos. Desafortunadamente, Blake todavía no había conseguido que sus ensayos fueran lo suficientemente diferentes de inmediato, así que pasaba mucho tiempo en el bosque prohibido haciendo diferentes versiones de los mismos ensayos para asegurarse de que ningún profesor se diera cuenta de lo que estaba pasando. Tuvo que sacrificar mucho tiempo libre con el resto de su grupo, pero fue ese sacrificio lo que le hizo darse cuenta de que en realidad disfrutaba pasando tiempo con ellos. Amigos, ¿eh? Otra razón para el tiempo limitado eran las lecciones con McGonagall.
Blake todavía no estaba contento con su progreso, aunque McGonagall parecía pensar que estaba sobresaliendo. Hasta ese momento, había dominado todo el contenido de segundo año, e incluso había tocado algo del contenido de tercer año, pero aparentemente, su habilidad mágica no era lo suficientemente buena para la mayor parte. Debido a eso, estaba atascado aprendiendo teoría en su lugar. Era interesante y útil, sí, pero también decepcionante. Oye, Blake. ¿Eh? Oh, lo siento, Tracey, se disculpó Blake. Tracey había estado hablando de las gemelas Patil cuando Blake se quedó absorto reflexionando sobre los últimos 2 meses, y aparentemente se había dado cuenta. Así que no estabas escuchando. No lo culpo, murmuró Zabini. ¿Qué dijiste? Repítelo. Exigió Tracey, girándose hacia él. Algunas personas nunca cambian, pensó Blake con una pequeña sonrisa, mientras Charlotte reía en voz baja y Greengrass los miraba con indiferencia. No eres especial. El desempeño de Greengrass en encantamientos fue otra razón para que Blake estuviera molesto. La bruja, Blake lo decía en ambos sentidos, aún logró superarlo, para su gran disgusto, y no podía entender por qué. Dije que yo, Troll en el castillo. Troll en las mazmorras. Todo el gran comedor quedó en silencio ante las palabras del profesor Quirrell, justo cuando el hombre se desmayó en medio del gran comedor. Sin embargo, Dumbledore y McGonagall actuaron con rapidez. Prefectos, acompañen a todos los estudiantes a sus dormitorios ahora. ¿Qué? Los dormitorios de Slytherin están en las mazmorras. ¿Cómo demonios quieren que entremos en ese lugar con ese monstruo? Mientras los prefectos los conducían hacia las mazmorras, Blake miró hacia la mesa de los profesores, esperando desesperadamente llamar la atención de alguno para decirles que no los acompañaran a las mazmorras. Pero de repente, algo le llamó la atención. Snape miraba fijamente a Dumbledore, y Dumbledore a Snape, como si se comunicaran en silencio. Snape se giró para mirar algo y luego volvió a mirar a Dumbledore, quien asintió, y con eso, Snape salió corriendo del gran comedor. Un momento. No va hacia las mazmorras. Blake miró a su alrededor de nuevo, pero esta vez intentaba ver qué había estado mirando Snape. Parece que solo se ha quedado mirando al suelo, espera. A Blake se le heló la sangre. Quirrell se había ido. Snape ha ido tras Quirrell. ¿Pero por qué? ¿Y Dumbledore lo sabe? La mente de Blake daba vueltas. Quirrell, que se había estado comportando de forma extraña desde que empezaron las clases, se había despertado y había salido del gran comedor en menos de 1 minuto. Además, Snape se había dado cuenta enseguida, aparentemente haciendo algo con Dumbledore. No debería meterme. Solo soy de primer año, no debería enredarme en la política escolar ni en los trolls. Pero mientras Blake hacía todo lo posible por concentrarse en bajar a las mazmorras como le habían indicado, la imagen del rostro de Quirrell cuando lo vio por primera vez seguía invadiendo su mente, y la curiosidad pudo más que él. ¿Sabes qué? Al diablo justo al salir del gran comedor, Blake intentó lanzarse un hechizo desilusionador. Para ser sincero, distaba mucho de ser perfecto. Solo había leído sobre él en libros porque pensaba que sería útil, pero cada vez que lo había intentado, en el mejor de los casos, solo conseguía una invisibilidad parcial. Su silueta seguía visible, como un rastro brillante de su figura. Sin embargo, funcionó. Blake se escabulló silenciosamente del resto de Slytherin después de lanzar un mufliato y corrió por el pasillo opuesto, intentando seguir a Snape, creyendo que nadie lo había visto. No se percató de una chica con ojos azul hielo y cabello rubio brillante que miraba fijamente su figura que se alejaba. La chica lanzó un encantamiento desilusionador, este encantamiento era mucho mejor que el que Blake había logrado hacer, y, después de lanzar también un mufliato, lo persiguió corriendo. Pensé que estaba en el bosque prohibido después de ver esa figura, pero aparentemente no. Tiene que estar en el castillo. Su encantamiento desilusionador dista mucho de ser perfecto. Snape sin duda lo descubrirá y se centrará en él. No me notará, estará demasiado distraído y, gracias a él, finalmente puedo ver dónde está escondido. Daphne Greengrass se permitió una rara sonrisa mientras corría. Tenía razón. Blake Renshaw, lo harás muy bien. Capítulo 27. Snape y Quirrell. Blake comenzaba a entrar en pánico. ¿Dónde demonios están? Había revisado todo el primer piso y estaba a punto de terminar el segundo, pero aún no había rastro de ellos. Pero de repente, Blake se dio cuenta de algo. Este pasillo del tercer piso ha estado sellado desde el comienzo de este año, ¿es esta la razón?
Como si fuera el destino, tan pronto como Blake subió las escaleras al tercer piso, escuchó una voz familiar: «Qué mala suerte tienes, ¿verdad, Kirrell?». Una voz burlona y sarcástica vino de arriba. La sangre de Blake latía con más fuerza que nunca mientras corría hacia la fuente del sonido. Snape. Es Severus, ¿qué demonios? Cállate, gruñó Snape cuando Blake finalmente bajó las escaleras y llegó al tercer piso. Mientras se producía una discusión entre Snape y Kirrell sobre la negación de algo por parte de Kirrell y cómo Snape lo interrumpió antes de que pudiera explicarse, Blake se escondió rápidamente detrás de una columna, luego asomó la cabeza ligeramente y rápidamente tomó nota mental de dónde estaban parados. Desde su punto de vista, Snape le daba la espalda y parecía que había estado esperando allí a que llegara Kirrell durante un rato. Hablando de Kirrell, parecía que Kirrell había venido del otro extremo del pasillo, hacia la dirección en la que estaba Blake. Dime, Kirrell, ¿de verdad creías que podías llevártelo sin que ninguno de nosotros se diera cuenta? Eso significaba que, sea lo que sea, está en esta sección del tercer pasillo. De repente, Snape giró la cabeza bruscamente, directamente hacia donde estaba Blake. Maldiciendo, Blake se escondió completamente detrás de la columna de nuevo, rezando ansiosamente para que el profesor no lo viera. Sin embargo, las plegarias del chico no fueron escuchadas. Snape ordenó con saña a Kirrell que esperara allí, y Blake oyó unos pasos lentos y cautelosos que se acercaban sigilosamente. Si me vio, también me verá huir. Mierda, ¿qué debo hacer? De repente, como por un milagro, algo pasó zumbando junto a Blake. ¿Qué demonios es eso, un fénix? Blake apenas podía creerlo, e incluso se arriesgó a asomarse por su escondite por un momento, pero era cierto. Un fénix blanco y brillante, casi transparente, flotaba allí frente a Snape, distrayéndolo por completo por un momento. Ahora es mi oportunidad. Blake superó rápidamente su sorpresa y aprovechó el momento, bajando las escaleras tan rápido como pudo, pero no sin antes escuchar algo. Severus, ven al baño de chicas inmediatamente. Hemos localizado al troll. La voz tranquila de Dumbledore habló fuerte y clara, y Blake casi se congeló por un segundo, antes de mirar rápidamente a su alrededor. No está aquí. ¿De dónde viene su voz entonces? Pensó Blake, mientras continuaba bajando a las mazmorras, desconcertado. Algo que ver con ese fénix, probablemente. Pero la mente de Blake se ocupó rápidamente con otros asuntos mucho más urgentes. Kirrell está intentando robar algo. Snape y Dumbledore están intentando protegerlo. Está en el pasillo del tercer piso, específicamente en el que está fuera de los límites. Kirrell ha estado actuando de forma muy extraña conmigo. ¿Cuáles son mis opciones? Blake podía ir con McGonagall. Sabía que siempre era una opción. Pero entonces ella iría con Dumbledore. El beneficio sería el favor de Dumbledore, pero también implicaría escrutinio. Probablemente le diría a Blake que se mantuviera al margen de los asuntos de adultos, y si Blake estaba siendo vigilado, no había forma de que pudiera ir al bosque prohibido. Además, Snape también se enteraría, y si supiera que Blake estaba causando problemas en Hogwarts, no se lo tomaría muy bien. Pero al mismo tiempo, Blake comenzaba a preocuparse. Kirrell no solo se comportaba de forma increíblemente extraña con él en particular, sino que también estaba intentando robarle algo a Dumbledore, el mago más grande de la época. Solo hay una cosa que me hace lo suficientemente diferente del resto de mis compañeros como para comportarme de forma extraña, pensó Blake con amargura. Si Kirrell se hace con algo que Dumbledore está intentando proteger, quién sabe qué hará con ello. Conmigo los prefectos de Slytherin, por suerte, no se habían molestado en contar a todo su grupo de curso. El padre de Malfoy, tú siendo una sangre sucia y nosotros traidores a la sangre, teorizó Zabini. Blaise, no le llames así. Charlotte lo reprendió sinceramente, y Tracey asintió. ¿Qué? A él no le importa, a ti sí, Renshaw. ¿Eh? Blake respondió vagamente. En realidad, no había estado escuchando, seguía pensando en los acontecimientos de ese día. ¿Ves? Simplemente no estaba escuchando. Renshaw, ¿te importa si te llamo sangre sucia? Blake se encogió de hombros. Supongo que depende del contexto. Sé que no lo dices en serio, así que no me importa, pero no es algo bueno. Zabini sonrió con sorna a las dos chicas que tenía enfrente, pero Blake continuó, pero no me malinterpretes. Si alguna vez sintiera que lo dices en serio, bueno, no querrías el trato de los Malfoy, ¿verdad? Dijo Blake, medio en broma. Ja. Dijo Tracey, sintiéndose victoriosa.
Cállate, Davis, literalmente dijo si lo dijera en serio, y no lo digo en serio, así que sigues equivocado. Mientras discutían, Blake notó algo distraídamente. ¿Dónde está Greengrass? La chica claramente se había escabullido de nuevo, probablemente a la misma hora que Blake, tal vez incluso antes. Pero extrañamente, en ese momento, a Blake no le importaba eso y volvió a sus pensamientos. Kirrey sigue siendo profesor de defensa contra las artes oscuras, y mucho mayor que yo. No hay manera de que pueda vencerlo en una pelea, a menos que lo tome por sorpresa absoluta, e incluso entonces, es muy cuestionable. No puedo confiar en Snape, ni en McGonagall, ni en Dumbledore, para que me ayuden. Al menos, no sin sacrificar mi libertad para ir al bosque prohibido y hacer mis cosas allí. Así que eso me deja con una opción. Ese domingo, Blake puso su alarma para despertarse temprano. ¿Qué demonios es ese ruido? Se quejó Zabini. Lo siento, Zabini, debí haber puesto la alarma demasiado temprano, se disculpó rápidamente Blake. ¿Qué demonios es una alarma? Gruñó aún más fuerte, antes de quedarse dormido al instante. No eres muy despreocupado cuando estás cansado, ¿verdad, Zabini? Blake esperó a asegurarse por completo de que Zabini estuviera dormido, antes de levantarse de la cama y salir de las mazmorras, dirigiéndose al pasillo del tercer piso que ya había visto. Caminó hasta donde Snape había estado de pie y miró a su alrededor. Kirrey vino de allí, pensó Blake, mirando en una dirección del pasillo. Eso significa que está en algún lugar de este lado. Blake miró a su alrededor de nuevo, hasta que sus ojos se posaron en una puerta al final del pasillo. Es extraño que no haya escaleras al final del pasillo cuando hay 4 pisos más. Se acercó con cuidado, sacando su varita. Blake intentó abrir la puerta, pero, como pensó, estaba cerrada. Con la emoción creciendo en su pecho, susurró: «Aló Orma». Y oyó como la puerta se abría. Blake inhaló profundamente, apretando su varita, listo para luchar o huir en cualquier momento. Ahora o nunca. Empujó la puerta para abrirla, y lo que vio casi lo hizo gritar.